Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a los que estamos aquí a esta sesión de diálogos agro-post-COVID-19. Forma parte de las sesiones que se están organizando a partir de la perspectiva de productores, de especialistas, de profesionales que están trabajando en soluciones que podamos ofrecer al ámbito y al medio rural. Y el día de hoy nos acompaña Juan Laborda, que es ingeniero técnico agrícola, ingeniero de montes y está trabajando en SERAI. Y bueno, pues él con una amplia experiencia no solamente en el análisis, pero también en la práctica sobre la fertilidad del suelo, sobre la reducción de costes y cómo mejorar la sanidad de los cultivos, pues el día de hoy nos habla nos va a dar una intervención que se llama lógica orgánica, trabajo a favor de la vida del suelo. Y bueno, pues nos enfocaremos sobre todo en los efectos pues, beneficiosos de tratar el suelo pues, con estos tratamientos alternativos que nos permitan mantener una perspectiva agroecológica y al mismo tiempo de recuperación de suelos. Juan, te cedo la palabra. Yo me mantengo por aquí. Usamos la lógica de siempre, que es poner preguntas en el chat, ir compartiendo dudas y comentarios y bueno, realmente somos pocos, estamos en familia, así que podemos, yo creo que hacer esto más bien un diálogo, que seguramente será un diálogo fructífero conociendo la experiencia de Juan. Será una experiencia bastante agradable. Bueno, yo cierro el mic, adelante Juan, y estamos aquí poniéndote atención. Vale, gracias Patricia y buenos días a todo el mundo. Tengo una pequeña presentación y la tengo en PowerPoint o en PDF. Nada, son 4 cosillas, pero por no que me estéis viendo todo el rato en la cara. ¿Alguna preferencia de formato o da igual? Bueno, pues si tiene la presentación yo creo que la puedes, ¿no? Sí, pero ahí tengo en PDF y en PowerPoint. No sé si el programa funciona mejor con alguna que con otra. Pues da igual. igual con PDF para que yo creo que es más compatible y más, ¿no? Ok. Evita ahí cosas raras. Vale, vamos a ver. ¿Se ve? Sí. Vale. Genial. Bueno, pues buenos días de nuevo a todo el mundo y gracias por la invitación. Ya me ha presentado Patricia. Bueno, dentro del trabajo de CERAI, que básicamente CERAI es una ONG como forma jurídica y aquí, bueno, tanto en Aragón como en España, trabajamos un poco por proponer alternativas para un sistema alimentario un poco diferente, ¿no?, del que tenemos. Y sistema alimentario, hablamos de todo, desde el campo hasta la mesa, ¿no? Pues bueno, un poco el respeto al medio ambiente, un poco eficiencia en el consumo, la cercanía, el trabajo en red. Todo esto es un poco la agricultura que soñamos, ¿no? Porque hoy en día no la tenemos, de momento solo la soñamos. Entonces, bueno, comparte muchos valores con lo que ahora se ha llamado economía circular. La idea un poco de meter esto en la charla era porque, aunque no vamos a hablar de un ciclo, de un producto, ¿no?, que pasa a otro ciclo productivo, como suele ser la economía circular, pero sí que vamos a hablar de algunas herramientas, algunos conocimientos, ¿no?, o por lo menos vamos a intentar dejar una idea de cómo trabajar para intentar hacer nuestro ecosistema agrario, ¿vale?, de lo más económico posible, ¿vale? Entonces, yo la primera duda que me surgía es si realmente necesitábamos el término, ¿no?, de economía circular, porque realmente ya teníamos el término de ecología, que mucha gente a veces olvidamos que viene de ecosistema, ¿no? Y yo creo que no hay nada más económico que un ecosistema, ¿no? En un ecosistema, sobre los naturales, estoy pensando, nada se derrocha
no hay nada que se consuma en exceso, ¿vale? Entonces, la naturaleza se ha ajustado así. Entonces, yo pienso que ya que hay unas leyes que estudian los ecosistemas, ¿no? Hay gente especialista en estas cosas. Yo creo que es perfectamente aplicable lo que aprendemos de los ecosistemas a la economía, ¿vale? Bueno, aunque íbamos a hablar de la parte inicial del sistema, ¿vale? Del sistema alimentario, que es todo lo que influye a la producción agraria y concretamente vamos a hablar de suelo, yo sí que quería hacer un poco especial mención a que creo que sí, que no hay que caer en el error de separar la producción agraria de lo que luego viene después, ¿no? O sea, no hacemos nada siendo eficientes en el campo si luego tenemos un desperdicio alimentario de un 40%, ¿no? De lo que producimos, o si estamos envolviendo en plástico cada racimo de uvas o cada plátano, ¿no? Lo metemos en un esto de plástico. Bueno, aunque hoy no vamos a hablar de eso, pero que creo que la aplicación de esta eficiencia tiene que ir luego detrás, si no, no hacemos nada, ¿vale? Pero bueno, lo dicho. Como hoy vamos a hablar del primer escalón del ecosistema agrario, ¿vale? Que es el suelo. Entonces, yo quería un poco empezar llamando un poco la atención de que algo ha pasado, ¿no? Que hemos olvidado, si el suelo tiene 3 pilares de funcionamiento básicos, ¿no? Hemos olvidado 2 de ellos y estamos centrándonos únicamente en una parte que es la mineral, ¿no? A pesar de conocer la importancia de la materia orgánica, de estar hiper reconocida y consenso científico y demás, pues la verdad que yo creo que la realidad de manejo del día a día no la tenemos en cuenta. Entonces, hemos sustituido estos 2 pilares por, o sea, cómo sustituimos lo que hace la materia orgánica en el suelo, ¿no? Ese esponjamiento, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que más o menos todos conocemos del efecto de la materia orgánica, pero lo sustituimos, no nos queda otra que con más energía para laboreo, ¿no? Entonces, ahí tenemos una consecuencia no muy económica. ¿Cómo sustituimos esos minerales que nos aportan algunos microorganismos? Bueno, que no nos los aportan, sino que nos los cocinan, ¿no? Podríamos decir, nos los dejan disponibles para las plantas, pues a base de fertilizantes. ¿Qué pasa cuando faltan según qué microelementos que disponibilizan aquellos microorganismos más, a lo mejor más evolucionados, ¿no? Dentro del ecosistema del suelo? Pues que necesitamos sustituir estos pequeños elementos. Pueden tener un efecto importante sobre la sanidad del cultivo, pueden ser un ingrediente, ¿vale? O igual que en nosotros se dice que la vitamina C es muy importante para no tener un resfriado, pues en las plantas tienen otra serie de nutrientes más complejos que necesitan más cocina por parte de los microorganismos que bueno, si no los tenemos disponibles, la planta enfermará más fácilmente y tendremos que tirar más de fitosanitarios, ¿vale? A ver, entonces, sabiendo esto, yo lo que no entiendo es cómo, habiendo el conocimiento que hay, ¿por qué esta ignorancia me genera las dudas de qué, por qué, ¿no? Si sabemos todo esto, ¿por qué la PAC, por ejemplo, subvenciona la foto de la derecha, ¿vale? Esto incluso es considerado como un greening, y podría estar favoreciendo, ¿no? Una política pública que pagamos todos, pagamos 114 euros al año. Yo prefiero que mis 114 euros vayan para favorecer a la gente que hace prácticas como la de la izquierda, ¿vale? En ambos casos es un secano, a la derecha es Épila y a la izquierda es Lécera, ¿vale? Aquí en el caso de la izquierda lo que estamos viendo es un abono verde con hieros en el año de barbecho, ¿vale? Sabéis que aquí se cultiva un año barbecho y vez normalmente. Pues el año de no cultivar, digamos, de descansar la tierra, tenemos 2 opciones. O aplicamos una lógica a favor de los 2 pilares, microorganismos y materia orgánica, que podría ser la de la izquierda, o aplicamos una lógica de mantener el suelo desnudo todo un año de barbecho con la consiguiente mineralización de materia orgánica que esto nos lleva, ¿no? Y al final,
si vamos agotando en estos suelos de secano, cuesta mucho generar 1 gramo de materia orgánica, porque es un ecosistema bastante duro, como todos sabemos, ¿no? Bueno, yo creo que muchos vivimos por aquí. Entonces, cada año que esto pasa aquí estamos perdiendo ahí una acumulación de años y años de evolución, ¿no? De materia orgánica nativa. Entonces, bueno, no sé muy bien cuál es el motivo, pero creo que habría que trabajar en otras direcciones. Tampoco entiendo cómo todavía existe un olivar en regadío sin cubierta vegetal. No lo entiendo, de verdad. No, o sea, ¿aquí qué beneficios sacamos? Aquí, por ejemplo, es un ejemplo. Tenemos materia orgánica, en la foto de la izquierda se puede ver, está ahí depositada sobre el suelo, los restos de hierba, entiendo, en su momento, incluso hojas de olivo, restos de poda, pero no, entre el herbicida y que no hay una cubierta, y con lo cual el drenaje del agua, que en este caso la meten a manta, es bastante pobre, pues al final aquí tenemos un ambiente totalmente inadecuado para que haya vida microbiológica. Pues, consecuencia, ¿vale? Tenemos materia orgánica, tendremos minerales, probablemente añadidos desde fuera del sistema, pero no tenemos un entorno favorable a los microorganismos. Por tanto, siempre que no tengamos los 3 pilares, no va a funcionar adecuadamente. De hecho, los olivos, como podéis ver, muy lustrosos no están. En la foto que tengo en medio, esto es un suelo de un olivar con cubierta, ¿vale? Estoy hablando en regadío. ¿Qué ganamos? Bueno, pues ganamos ya no solo la energía que está fijando esa cubierta vegetal, que está introduciendo en nuestro sistema para nuestros microorganismos, sino que además, como podéis ver, la manera de juntarse la tierra en un suelo con cubierta, pues lo que va a hacer es, como veremos luego, favorecer el drenaje y que no tenga, o sea, que pueda respirar las raíces del olivo y que el agua la reciban bien, ¿no? Por otro lado, un vicio que hemos cogido, ¿no? Este vicio mineral, no siempre cambiando el binomio, o sea, siempre que pensemos en binomio vamos a estar equivocados porque los ecosistemas interfieren muchos más factores que 2, ¿no? Entonces, si no aprendemos de los viejos errores, ¿no? De la fertilización mineral abusiva, yo no... Con todo el rato quiero decir el olvidarnos del resto. Yo no estoy hablando de que no se pueda utilizar, en este caso, un fertilizante como el que tenemos aquí, que son unos pellets. Tienen su función, pero no pueden volver a ser la base de la fertilidad de nuestros cultivos. Aquí, por ejemplo, que es lo que nos hemos encontrado alguna vez cuando se ha abusado de esto como fertilizante y no añades otras materias orgánicas, ¿no? Pues otra vez volvemos a favorecer, al haber demasiados nutrientes solubles, favorecemos solamente un tipo, una comunidad de microorganismos. Esto, para que lo podamos entender, imaginaros, por ejemplo, un tipo de microorganismos que se parecerían en lo terrestre a los ratones, a los conejos, a los topillos, ¿no? Son poblaciones de microorganismos que tienen una estrategia de ocupar el ecosistema de reproducción explosiva, ¿vale? Entonces, vosotros ahora imaginaros que hay una perturbación, así hay un incendio, ¿no? Y de repente hay mucho pasto y vienen un montón de conejos. Pues habrá un tiempo en que los conejos dominarán, pero si dejamos al ecosistema seguir evolucionando, empezarán a venir detrás de los conejos otros depredadores que vayan controlando la población. Eso permitirá que haya árboles y así tendremos el ecosistema más maduro, ¿no? Ahora imaginaros que nosotros cada 2 por 3 estamos echando comida a los conejos, que vamos con un helicóptero y les echamos pienso. Entonces, jamás vamos a dar tiempo a los depredadores de controlar, ¿no? O no vamos a dar tiempo al ecosistema de hacerse más complejo. Y ahí es cuando nos encontraremos con el tiempo que empieza a haber carencias de algunos elementos más complejos, ¿no? Intentaremos, además, si no hemos aprendido nada, intentaremos suplirlos con fertilizantes todavía más caros, ¿vale? Cuando nosotros podríamos estar solucionando este problema de otra manera.
Y diréis, pues dile alguna solución, ¿no? Sí, ya vale, ya dejo de criticar, era un poco introductorio, pero realmente, ¿por qué no empezamos a utilizar o volvemos? Bueno, volvemos no, porque siempre me fastidia que se asocie un poco este manejo a que queréis volver al caballo y tal. No, no. La tecnología nos gusta, no nos gusta trabajar más de la cuenta y esto es un poco una falsa asociación. Pero sí que no entiendo cómo habiendo métodos de hacer bien las cosas, ¿no? y maneras de monitorizarlas y demás, yo no entiendo por qué no están más extendidas. Aquí, por ejemplo, son 2 plantaciones de pistacho, una en Lécera, del mismo agricultor que hacía el abono verde con hieros. Los postes que se ven ahí, que pueden parecer aspersores, pero no, es el poste que se pone al pistacho como tutor. Pues aquí lo que ha hecho es, en vez de tener los primeros años que hay que tener el árbol sin hierba alrededor, pues bueno, como el pistacho va a un marco muy amplio, pues ha dejado en medio de la calle una cubierta vegetal que en su momento la controlará segando o incorporando. ¿Qué ha ganado con esto? Bueno, pues aparte de ganar en el suelo, gana ahí un ecosistema auxiliar para posibles insectos que le ayuden a controlar las plagas. Pero es que además, si le damos una vuelta más de tuerca, ¿vale? Que esto, por ejemplo, en la foto de la izquierda no se puede... Bueno, no sé si os salen al revés, que a mí. Bueno, la de la izquierda es la del abono verde y la de la derecha son alcachofas también, en medio de pistacheras, por el mismo motivo, por aprovechar ese marco amplio durante un tiempo, pero en este caso, ya que tenemos más agua que en la foto de la izquierda, pues además de tener esos beneficios de tener el suelo protegido con plantas, y generando fertilidad, tener un estrato para la fauna auxiliar, además tenemos un cultivo del que podemos sacar dinero, ¿vale? O sea, con esto quiero decir que estos, no sé muy bien por qué, pero suelen tener círculos virtuosos, ¿vale? Cuando empezamos a hacer una cosa bien para el suelo, enseguida pasa como a subir hacia arriba en positividad, hacia otros escalones más visibles o más evidentes del ecosistema, ¿vale? En este caso serían los bichos, el siguiente escalón, ¿no? Ese estrato herbáceo que nos ayuda a controlar plagas del estrato arbóreo. Pero es que además el siguiente escalón, si queremos ser nosotros, ¿no? Ya que se nos da también esto de ponernos por encima del resto. A ver, perdón. A ver, que me está saliendo aquí el email y me ha distraído, perdón. Si nosotros ponemos todavía un escalón más por encima de los insectos, que podemos ser las personas, ¿no? Pues además podemos, de esta herramienta para cuidar el suelo, para fijar esa energía del sol dentro de la tierra y no estar perdiéndola por mineralización, además podemos sacarle un beneficio económico, ¿vale? Aquí otro ejemplo, ¿vale? De cómo enfocar las cosas de una manera o de otra. Esto era un campo que estaba invadido de sarrajón o sorgo silvestre, sorgo alepensis, ¿vale? Que es una hierba que en los regadíos seguramente conoceréis muy bien. Es una auténtica pesadilla. Lo de la foto es la foto que sale ahí una mano, es un rizoma de esta hierba. Por atrás se ven más. Este era un campo que estaba plagado, ¿vale? De hecho, el último cultivo que hubo aquí se tuvo que rotobatear, eran unos puerros, porque se lo comió totalmente el sorgo. Y bueno, aquí había 2 opciones, ¿no? Habría la opción de cómo mato el sorgo. Buah, eso tienes que dejar todo el verano la tierra levantada y que se seque, incluso, bueno, inundarla, ¿no? Que se ahogue. Bueno, hay unas técnicas bastante agresivas, pues como la hierba, ¿no? Como el sorgo, que es muy agresivo. Pero que sí, nos van a controlar el sorgo, pero todo lo demás que van a hacer es bastante dañino para el suelo. Luego vamos a tener que cuidarlo porque tener un verano el suelo, bien sea inundando, labrando y cociéndose al sol, pues bueno, en nuestras latitudes y con nuestros suelos, por ejemplo, es muy salino, ¿no? Vamos a perder mucho tiempo de evolución del suelo. Luego vamos a tener que recuperarlo si queremos hacerlo rápido con recursos, ¿no? Con una enmienda orgánica de calidad
Pero lo que hicimos fue aplicar un poco esta lógica orgánica, ¿no? Que además de crear esos círculos virtuosos, suele tener, como muchas herramientas que utilizamos en agroecología, suele tener multifunción, ¿vale? Con multifunción quiero decir aquí, por ejemplo, la foto donde se ve el verde, eso ya no es el sorgo, aunque es un primo suyo, esto es pasto de Sudán. Aquí lo que hicimos fue, vale, vamos a darle con la vertedera, vamos a sacar todas las raíces arriba, pero en vez de dejarlas secándose, vamos a sembrarle encima una cubierta de pasto de Sudán, y este va a ser el pasto de Sudán, que tiene el ciclo muy parecido al sorgo. Para evitar que se pillara, pues lo que hicimos fue darle un par de cortes y luego llegado el otoño, pues se enterró. Entonces, con esto hemos conseguido controlar la invasión de sorgo. Este año ya ha habido allí, de hecho, este año ha habido ahí patata para seguir controlando un poco las posibles rebrotes, pero ya el agricultor ya me ha dicho que es muy bien y que el sorgo muy bien controlado. Y además le hemos metido una cantidad importante de materia seca, ¿vale? Que esto es alimento para los microorganismos. No sé cómo voy de tiempo. Ya tengo que ir acabando. Vale. Bueno, estos eran un poco unos ejemplos y lo que estamos intentando, bueno, aquí había puesto un poco esto como reflexión de Carlos Manuel Lacasta, que es un investigador del CSIC, ya jubilado, de la finca de la Higueruela, creo que se llama, en Guadalajara, que es una finca del CSIC donde se llevan haciendo ensayos de largo plazo, 25 años. Básicamente lo que ha demostrado es que la agricultura, el paquete de agricultura convencional, ¿vale?, no está adaptada al Mediterráneo. Sobre todo, este hombre está muy especializado en secano, que al final es el 80% de nuestro territorio agrícola. Entonces, básicamente demostró que no vale la pena, que con una buena rotación y lo que son los ciclos de lluvia en el Mediterráneo, ¿vale?, que normalmente tenemos una cosecha buena cada 10 años, no vale la pena utilizar todo este paquete, ¿vale? Esto lo ha demostrado, es un investigador del CSIC, no entiendo por qué no está más sabido esto, pero a la vez nosotros tenemos un poco la desventaja de ese clima duro, de esa limitación que nos da la lluvia, ¿no? Nosotros si echamos nitrato para 4 toneladas o 5 toneladas por hectárea, raro va a ser el año que la lluvia permita esa cosecha, por lo menos aquí en la zona de la depresión de Zaragoza, ¿vale? Pero tenemos la ventaja de que tenemos un sistema y de hecho las maneras que hemos encontrado culturalmente de adaptarnos a este sistema lo demuestran que sin recursos externos pueden ser sistemas muy productivos. No me enrollo mucho. Lo que vamos ahora, lo queremos poner en práctica, aquí hay algunas de las mejoras, ¿no? Esto es un resumen de cómo mejoran algunos parámetros introduciendo en el manejo buenas prácticas orgánicas, ¿vale? Esto no significa que sea materia orgánica. Por ejemplo, en uno de los estudios era incorporar el rastrojo del maíz versus no incorporarlo. En otros era meter una rotación con leguminosa. Bueno, eran como introducir buenas prácticas. Y aquí algunas de las consecuencias económicas, digamos, ¿no? Pues nosotros cuando mejoramos las condiciones microbiológicas y orgánicas del suelo, lo trabajamos mejor, infiltra más agua, retiene más agua y aparecen de repente los micronutrientes, que suelen ser muy influyentes en la sanidad de los cultivos. Se reducen las hierbas adventicias y con el mismo manejo de fertilización, solo con o sin práctica orgánica, y podemos incrementar hasta el 20% de la cosecha. Entonces, lo que ahora hemos planteado, hemos presentado un grupo de cooperación, ¿vale?, que queremos un poco extender estas buenas prácticas y establecer una serie de parámetros analíticos, ¿vale?, más allá del NPK, que nos ayuden a entender mejor, porque esto es verdad que es muy complejo, cambia para cada caso, entonces nos obliga a innovar un poco en la manera de abordar este manejo. Por un lado, el grupo de cooperación propone incluir en las analíticas de decisión del día a día
algunas que tengan en cuenta la microbiología, la materia orgánica, un poquito más compleja, no el típico porcentaje, ¿no? Que nos ayuden a entender un poco. ¿Cómo reducimos un poco la complejidad de esto? Pues lo reducimos trabajando en red. Como los indicadores pueden cambiar mucho de una parcela a otra, lo que hacemos es compararlos, o sea, tener una base de datos única para poco a poco ir entendiéndolos mejor, ¿no? Además, esta red la vamos a utilizar para que cada tipo de agricultor pueda enseñar a otros cómo hace sus buenas prácticas orgánicas y entonces podamos de una manera extenderlas, de una manera podamos aprender unos de otros y adaptarlas a cada situación. De hecho, aquí en el proyecto tenemos a gente de olivar y almendro en el Bajo Aragón, en Matarraña, Matarraña. Tenemos a Gardeniers, que hace huerta, que también a su vez tiene dos realidades, ¿no? Que es la huerta en exterior y la huerta en los invernaderos. Cada una tiene sus herramientas. Ninguna es igual que la que vamos a utilizar en el Bajo Aragón. Y arriba, en la zona de Sobrarbe, con la cooperativa Esclas, tenemos a dos ganaderos, bueno, dos familias de ganaderos, que a su vez pues tienen el recurso a lo mejor más cerca, pero las herramientas que van a necesitar serán ligeramente diferentes. Entonces, bueno, vamos a hacer ahí un intercambio, vamos a intentar establecer un sistema de asesoría sistematizado para ver si lo podemos extender un poco y a la vez extender las buenas prácticas orgánicas. Y por mi parte, que espero no haberme ido mucho, pero ya me callo. Bueno, Juan, muchísimas gracias por la exposición. Creo que hemos aprendido un montón. Bueno, yo sobre todo soy la que más aprendo cuando tú expones estas cosas de detalle, los elementos que hacen que la calidad del suelo se pueda mantener y se pueda fortalecer y podamos, ¿no?, tener mejores producciones con un cuidado. Me gustó mucho estos elementos que ofreces de reflexionar sobre cómo el maltrato de la materia orgánica, ¿no?, es subvencionado por la política agraria. Y yo fui anotando ahí en el chat algunas de las ideas que diste, pero seguramente habrá comentarios de los que están aquí participando, todos ellos mucho más especialistas que yo. Así que pues pueden anotar preguntas, comentarios en el chat, o pueden también tomar el micrófono si quieren, pero bueno, generalmente lo que hacemos es poner las preguntas ahí y yo se las voy pasando al presentador. Creo que tenemos tiempo más que suficiente. Creo que la presentación de Juan ha sido pues un punto de partida, un poner en común algunas ideas, y sobre todo a mí me gusta mucho que siempre Juan transita de la propuesta de la teoría, del concepto, y luego a, bueno, y esto cómo se ve en la práctica. Y me gusta mucho la propuesta que nos has compartido de este grupo de cooperación, ¿no?, y cómo están poniendo un trabajo en red para investigar de manera colectiva pues estas estrategias, ¿no?, estas técnicas multifuncionales para poder mejorar los suelos que tienen, que entiendo tienen diferentes características y son como de diferentes usuarios, ¿no? Entonces, ponemos el chat ahí a su disposición y veo si hay algunas preguntas, ya se están animando algunos. Y yo creo que tú las puedes leer, pero igual las comparto, las comparto yo. Y por aquí preguntan, ¿cómo reciben los agricultores estas nuevas prácticas? Que va en contra de los criterios que se han ido marcando y nos han enseñado como la agricultura moderna, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas dificultades para promover esta visión de prácticas alternativas? Y por aquí también nos preguntan que si pudieras explicar un poco
más a detalle las tecnologías multifuncionales que van a utilizar en el proyecto. Claro. Vale, pues a ver, a la pregunta de Edurne, creo que es coordinación. ¿Cómo lo ven? Pues mira, depende de muchas cosas. Depende, obviamente, como todo en la vida, los agricultores son personas y depende de quién. Pero sí que es verdad que depende, por mi experiencia hasta ahora, creo que lo reciben mejor cuando viene de un agricultor que de un técnico. Por eso hemos introducido este avance, espero que lo sea, de que las buenas... Bueno, este grupo de cooperación todavía no está concebido, ¿vale? No está resuelto todavía, pero la idea es, si esto sale bien, queremos trasladarnos a una instancia superior, que sea, en vez de trabajar con agricultores o fincas concretas, queremos trabajar con entidades, ¿vale? Entonces los agricultores estarían agrupados en asociaciones y en comités y demás. Y lo que queremos es que sean siempre las responsables de trasladar la buena práctica agricultores o agricultoras o agrupaciones de las mismas, que se las transmitan entre sí, ¿vale? Y que seamos los técnicos los que a lo mejor apoyemos un poco con la interpretación de los parámetros analíticos, ¿vale? Que esa es un poco la idea de funcionamiento. Entonces, eso por un lado creo que siempre es normal, ¿no? Que reciban mejor de alguien, pues todos empatizamos más con alguien que es más parecido a nosotros. Y luego también noto una diferencia importante entre cómo lo reciben normalmente, por norma general, una persona mayor que una persona más joven. Las personas mayores lo reciben, lo entienden, incluso a veces mejor que algunas jóvenes, pero ya es como, bueno, yo ahora ya, después de que me habéis hecho cambiar el manejo a lo largo de mi vida, primero produje para el Marqués, luego para Franco, luego para la PAC y ahora para... Pues ya no me hagas otro cambio más, yo esto para los jóvenes, ¿no? Eso es una respuesta que me encuentro a menudo. Y luego, pues los jóvenes un poco, es verdad, y ya con esto termino con esta pregunta, tanto jóvenes como no tan jóvenes, creo que todavía hay un poco el prejuicio de que esto son cosas, o sea, se mete un poco como si esto fuera una cuestión ideológica, ¿no? El utilizar estas metodologías, y realmente hay un respaldo detrás científico, hay un consenso, por ejemplo, los servicios de la materia orgánica en los ecosistemas, hay un consenso antiquísimo, bueno, quiero decir, más de 50 años de consenso, ¿no? No sé, porque se sigue viendo como algo subjetivo, ¿no? Creo que es un poco una patología de esta sociedad, cuando es algo que sería medible, que la PAC podría incluir como indicadores, pues no entiendo muy bien, porque eso es un poco en cuanto a cómo se recibe. Depende un poco de esas tres, por lo menos por mi experiencia, de la edad, de un poco esa manera de pensar, ¿no? Espero que eso cambie, porque esto ya insisto, no es una cuestión de cómo pensemos. Y luego de si se lo dice un técnico, se lo dice un agricultor. En cuanto a las tecnologías que vamos a aplicar, está por un lado las tecnologías analíticas, que sobre todo, bueno, son parámetros que por los avances sobre todo en genética y en estudios ecológicos de ecología microbiana, hoy nos permiten ser mucho más accesibles, ¿no? Estos análisis. Antiguamente, pues hacer una secuenciación de ADN, nadie se lo planteaba, ¿no? Perdón, me he distraído en el chat. Ahora mismo tenemos estas tecnologías analíticas más accesibles y por un lado vamos a utilizarlas para ver si nos sirven como herramientas de decisión, de manejo para los agricultores, ¿no? De ir viendo si lo que estamos haciendo va en el buen camino orgánico o biológico o no, ¿no? Antes de que sea o demasiado tarde o que tengamos que esperar mucho tiempo para corregir. Y luego las tecnologías de campo, las buenas prácticas, en este caso el compostaje está muy presente.
¿Por qué? Porque, bueno, la huerta al final es un cultivo muy exigente, requiere fertilización externa y es un entorno muy mineralizante. Entonces, en la huerta vamos a trabajar con 2 formulaciones de compost, una más para invernaderos, una más para exterior, ¿vale? Que ahí lo que cambiamos es el porcentaje de lignina y de celulosa. Lo mismo vamos a trabajar en un compost para secano rabioso, como es el Bajo Aragón, donde hay años que prácticamente no ven una gota de agua los pobres olivos. Ahí vamos a trabajar vamos a intentar que el compost sea o sea, que favorezca más la retención hídrica. Y luego arriba, en Gardenier seguramente, en la huerta, en los invernaderos intentaremos trabajar también con abonos verdes. Bueno, ya están trabajando en realidad, entonces lo que vamos a hacer es un poco ver, intentar buscar el ajuste, ¿no?, entre compost y abono verde. Y luego arriba, en los ganaderos, tenemos la paradoja de que ellos tienen el material para hacer compost, pero igual son de los 3 casos que tenemos los que menos lo necesitarían, ¿no? Entonces, sí que lo pueden necesitar a lo mejor para hacer un abono de fondo antes de establecer un campo de alfalfa o incluso lo pueden utilizar para el grano, pero allí lo que vamos a buscar, bueno, hay unos que hacen patata también, allí arriba en la montaña, entonces sí que haremos compost más normal, pero lo que vamos a buscar va a ser un poco en este caso, en la enmienda orgánica que utilicemos tiene que ser más una chispa para arrancar en primavera, ¿vale? Esto, bueno, no sé si es un poco complejo para explicarlo ahora. Allí el clima es más frío, entonces el suelo tarda más en activarse y a diferencia de a lo mejor aquí abajo, allí lo que necesitamos es algo que precisamente nutrientes solubles, ¿vale? Que espabilen a esa primera población de microorganismos tipo conejo, que he llamado antes, o tipo ratón, ¿vale? Para que nos entendamos, de reproducción explosiva. Entonces, eso hace que arranque un poco el ciclo, porque detrás del ciclo de ese primer grupo de microorganismos viene otro y viene otro, así funciona, ¿no?, la ecología del suelo. Entonces, si le damos ese chispazo de energía que no está dando todavía la temperatura, empezarán a crecer antes, ¿no? Porque tenemos la cosa de que en el Sobrarbe, que es donde están los ganaderos con los que vamos a trabajar, casi llega a la vez el calor del suelo que la sequía de verano, ¿no? Entonces, lo que se trata es de acortar ese ciclo lo más posible. Entonces, ahí buscaremos alguna manera de espabilar un poco el crecimiento en primavera. Eso es un poco los objetivos. Ya te digo que el proyecto es para afinar estas buenas prácticas y luego compartirlas. La idea es compartirlas, que cada núcleo comparta con su agrupación. Todos están agrupados. Los ganaderos están en la cooperativa Sclash, los Gardeniers están en la red de huertas de Zaragoza y Ecomatarraña tiene allí, está en APROEVA, que es la Asociación de Productores Ecológicos del Bajo Aragón. Entonces, la idea es un poco, cuando tengamos afinadas estas técnicas, darlas un poco a divulgar entre los compañeros de estos agricultores punteros. Excelente, pues gracias por compartir esa experiencia por aquí. No sé si es comentario o pregunta de Víctor Casado, menciona el cultivo permanente tipo almendros o viña, sí. Se contempla labor en verano para evitar sequía. ¿Qué nos dices tú? Claro, sí, eso es. Cuando he puesto la foto del olivar he especificado que era en regadío porque en secano es más complicado el tema de las cubiertas. Sí que se puede, lo que hay que intentar es alargar, es como el secano que he sacado en Lecera, ¿no?, ese abono verde, pues la técnica es muy parecida. Al final tú mantienes una cubierta vegetal en los meses donde no hay competencia por el agua, ¿vale? Esto puede darse en nuestro entorno pues entre octubre, noviembre hasta marzo, depende del año, ¿no? Tú vas puedes poner un tensiómetro, por ejemplo, que es una herramienta muy sencilla y muy barata para la información que nos da, y tú puedes ir comprobando el estado de humedad del suelo. Cuando veas que es conflictivo, que ya está empezando a haber competencia, entonces la cubierta sí que hay que eliminarla, pero si ya has ganado esos meses con cubierta, ya no solo cubierto, sino que además incorporas carbono gratis que has fijado el sol, o sea, que tú has convertido energía del sol en carbono que metes dentro de la tierra, pues
ya es mejor que mantener, porque sí, todo el año desnudo. ¿Vale? Luego, bueno, has dicho almendro o viña, entiendo que ahí no hay ningún problema de manejo después, puede que se me esté escapando, porque con los olivos, por ejemplo, en el Bajo Aragón sí que esta discusión la hemos tenido muchas veces con amigos agricultores de allí, que por la manera de manejo que tienen allí, sobre todo el tema de barrer la oliva del suelo, es bastante complicado lo de la cubierta. Pero en almendro y viña yo creo que no existe este problema. Simplemente eso, tener claro cuándo empieza la competencia por el agua y entonces incorporar o segar. Y en principio, yo por mi experiencia todavía no lo he visto en ningún lado, pero la gente que tiene más experiencia que yo es lo que nos dice, que cada vez puedes tender a alargar más ese periodo en el que está la cubierta, porque estás... bueno, mira, he dicho que no lo he visto, pero sí que lo he visto. En un campo de patatas, un agricultor que hace patata en Añavieja, nos enseñó un campo que era el único suyo en propiedad, donde llevaba echando compost muchos años. Entonces, ese incremento de materia orgánica, él tenía calculado que ahí regaba un 20% menos. Entonces, esto, si lo aplicamos al secano, significa más tiempo sin competencia hídrica. Bueno, ahí yo tenía una pregunta y era si estas tecnologías multifuncionales o estas propuestas que nos estás compartiendo, Juan, se abordan de alguna manera en la formación de nuevos técnicos agrícolas, es decir, si forma parte del currículum de nuevos profesionales y si no, y tú como qué perspectiva tienes al respecto. Pues la verdad que no tengo ni idea. Cuando yo estudié hace 15 años, lo más que hablábamos de materia orgánica era un problema en fitotecnia de calcular una enmienda orgánica, simplificando a tope, ni siquiera creo que recordar, igual me estoy equivocando, y eso que el profe que tuve era bueno. Pero no, si no recuerdo mal, ni siquiera hablábamos de la relación carbono-nitrógeno a la hora de... O sea, hablaba de materia orgánica en general y era como si fuera lo mismo echar un esto de purín que un fardo de paja, ¿no? Pues el suelo, desde luego, no va a reaccionar igual. No, ya la verdad que no sé si lo han incluido en las currículas, no tengo ni idea, lo siento porque no trabajo. O sea, a ver, yo lo más cercano que tengo ahora, o el contacto más cercano que tengo ahora con gente que está estudiando ahora, técnicos agrícolas y demás, son los TFMs que hace algún alumno con nosotros en CERAI. Y no me da la impresión de que haya cambiado mucho el programa, pero igual aquí entre la sala hay alguien que me puede corregir. Yo espero que algo sí, pero a mí la verdad que para ser algo tan básico y de lo que depende tanto luego la producción agraria, en su momento, ya te digo, hace 15 años cuando empezó a picarme el gusanillo yo flipaba que no nos dijeran nada en la universidad. Sin embargo, nos teníamos que saber todas las materias activas de todo. No sé, creo que hay un sesgo que en este caso no creo que sea por ignorancia, la verdad, como he dicho antes en la presentación. Por lo mismo, este tipo de proyectos como el que estás planteando, que además yo resalto que sea en red, que sea con actores diferentes, que evidentemente ya la producción y el cuidado del terreno es suficientemente complicado y extenuante, pero me parece muy importante que esos actores sean los que generan conocimiento y un conocimiento que se tiene que visibilizar y que socializar, como mencionabas tú, compartiendo pues con sus mismas redes, ¿no? Para hacerlo eficaz. Por aquí un par de comentarios, preguntas, ¿no? Y entonces decían, bueno, pues que el dato que daba sobre un 20% de reducción de riego, pues es súper interesante y que se pudiera facilitar esa información, comentar algo más. Y, sí. Bueno, sí, adelante con esa. No, esto, como es información campesina, no la tengo con referencia bibliográfica, pero el agricultor es el de las patatas Añavieja, Emilio Zamora. Vamos, yo el mejor agricultor de patata que conozco. Lleva 25 años haciendo ecológico, bueno, tiene un sitio excepcional para hacer patata, desde luego, a 1100 metros.
Pero esto es lo que él nos dijo. Yo, tal como lo dijo, me lo creí. Vamos, no tenía ningún interés en mentirnos, desde luego. Este hombre tiene la vida solucionada, no necesita mentirle a nadie. Lo llamé para que diera una formación en Sobrarbe de cultivo de patata y es donde nos contó esto. Y lo tiene controlado porque es el tiempo de riego. O sea, como tiene todas las hectáreas, todas las fincas con la misma cobertura de aspersores, pues por el tiempo sabe lo que está gastando. Y luego por el tiempo lo sabe por el gasoil. Entonces, esa era su no, ahora no recuerdo si en la tabla que he puesto con... bueno, ya no voy a volver a compartir, pero sí que se suele estudiar cuando se hacen estudios a largo plazo. A ver, mira aquí. La humedad disponible para los cultivos en estos estudios, insisto, aquí solo hay datos recopilados de estudios de más de 15 años de duración. Aquí habla de un 10-14% de humedad disponible. ¿Vale? Esto yo creo que más allá de la capacidad de retención, y esto no lo tengo comprobado, más allá de la capacidad de retención, yo creo que esto también depende de la fuerza con la que la tierra agarra el agua. Cuando el agua y los nutrientes y por eso está más suelta, ¿no? Cuando hay materia orgánica, digamos que está todo como más lubricado. Entonces la raíz tiene que hacer menos fuerza, pero insisto, esto ya es una percepción un poco intuitiva mía, no lo tengo comprobada. Pero bueno, aquí estos 10-14% que pone aquí sí que es de... Si te interesa, Yolanda, ya lo buscaré, la referencia bibliográfica de esto, que aquí no he querido ser muy pesado. Bueno, ahora, mira, perfecto, si Raquel me dice algo, estaría bien. Igual, Raquel, ¿quieres decir algo? ¿No? Vale. No estoy muy segura, pero yo creo que se pueden tomar los micrófonos, no estoy segura si anda por aquí desde la coordinación, pero que yo creo que se pueden abrir los micrófonos. Eso no es la práctica común dentro del vale. foro, pero bueno, que como como no somos así un grupo demasiado grande, creo que se podría hacer. De cualquier forma, van poniendo por aquí por el chat cosas y menciona también, yo creo que es Yolanda, que ayer se vio una experiencia de compostaje en el que se prueba la fabricación de compost como complemento de rentas. Sí, lo he leído. Vale, pues si quieres comentar de eso. Ajá. Y Sí. bueno, pues eso, pues como veo que no se toma el mic, seguimos gestionando por el chat, pero coméntanos tú ahí tu opinión sobre este tema que nos propone. Vale, a ver, esto yo también me lo he planteado. Yo creo que la respuesta está en la cooperación. A ver, esto, por ejemplo, algunas experiencias, a ver, como complemento de renta, yo lo veo en dos sentidos. Uno, que te ahorras fertilizante, ¿no? Sobre todo los ganaderos que ya tienen ese acceso, ¿no? al estiércol. Si tienen medios para compostar, que sobre todo es la volteadora y un espacio, como dices, que cumpla la normativa. Bueno, en el caso de un ganadero que es para autoconsumo, es más fácil cumplir la normativa porque tenemos bueno, es un poco incierta la normativa, tenemos la figura del aprovisionamiento temporal y con eso, en principio, da tiempo. Lo establecen en 6 meses y nosotros en un ensayo que tenemos con ASAPI, con un agricultor de ASAPI, con Luis Lascort, hemos conseguido estabilizar el estiércol ya para poder echar con una calidad bastante decente a la tierra en 2-3 meses, ¿vale? Y eso que, bueno, yo creo que podíamos haberlo acelerado un pelín más. Ya más para hacer una venta, ahí ya sí que te tienes que dar de alta como gestor de residuos, tienes que tener una planta, bueno, tienes que... Efectivamente, hay ya unos requisitos distintos porque el aprovisionamiento temporal no contempla la venta, tiene que ser para autoconsumo. Entonces,
yo aquí creo que igual que con el propio autoconsumo ha habido ideas cooperativas muy buenas, por ejemplo, en Vitoria hay una volteadora que es provincial, ¿vale? Que es de la Diputación, que tú pides turno, viene un técnico a ver en qué zona vas a hacerlo, si está todo bien, y llega un día que llegas y te lo volteas, ¿no? Yo me imagino una solución parecida que sería, en el caso, por ejemplo, de una comarca ganadera como puede ser Sobrarbe, pues entiendo que la manera más obvia de hacer esto es a través de la cooperativa. Que sea la cooperativa la que se haga gestora de residuos, que sea la cooperativa la que gestiona el espacio y que sean los ganaderos los que suministren y se beneficien de ese apoyo a la renta. No veo otra manera. Porque además es lo que creo que tiene un poco las empresas de compostaje, ¿no? Es que, bueno, que también podría pasar con una cooperativa, claro, pero como que al final, si su rendimiento económico depende de quitarle mucho estiércol a los ganaderos y vender mucho, pues al final como que, y igual no cuidas tanto el proceso como, bueno, en realidad esto no tiene nada que ver con quién lo haga, ¿no? Nada, obviemos esto último. Cooperación, Yolanda. Creo que es la solución para esto, para la duda concreta que planteas. Bueno, y por aquí se menciona la PAC. Si crees que va a favorecer o extender este tipo de prácticas, supongo que estas nuevas prácticas, o a lo mejor no tan nuevas, pero esas prácticas alternativas, ¿cómo se integran estas propuestas a la política agraria desde tu punto de vista y qué más se tiene que añadir a ello? Pues esto ha cambiado un poco la percepción que tenía a partir de la última comunicación de la Comisión Europea. Ha habido el 20 de mayo, la Comisión Europea hizo una comunicación, ¿vale? Sabéis que la Comisión Europea es la que manda en la Unión Europea realmente. Entonces suele dar como consejos, entre comillas, ¿no? Al resto de organismos de decisión. Consejos o impresiones, en plan de, a mí esto es lo que me gustaría, tú verás, ¿no? Pues en este caso, la verdad que el comunicado, si queréis os pego el enlace ahora en el chat, tiene frases que podría haber escrito yo. Entonces, me sorprendió muy gratamente. Es verdad que hay que tener con mucha precaución porque la Unión Europea es experta en contradecirse un poco en sus acciones, ¿no? Pues sí que por un lado fomenta o dice que fomenta mucho circuitos cortos y todas estas prácticas, pero luego o aquí tenemos unas normativas de fitosanitarios de la leche y luego importamos productos de otros países, ¿no? Que no las tienen tan... Entonces, dentro de la precaución con la que siempre tomo las cosas de la Unión Europea, ¿no? De que es verdad que tú lees los preámbulos y son todos muy bonitos, pero luego hay cosas, sobre todo en el tema económico y de política, no de tratados de comercio internacional, sobre todo, para mí, bajo mi punto de vista, es lo que más lo contradice. Pues dentro de esa precaución, la verdad que hoy tengo más confianza que hace un mes. ¿Vale? No sé si ha sido el COVID o no sé si es el Green Deal o yo qué sé, pero la verdad que la comunicación tiene algunas partes que sorprenden bastante. No obstante, creo que tuvisteis a mi compañera de la coalición, a Blanca, por aquí, que entiendo que... O sea, que yo participo en la coalición por otra PAC como CERAI, pero yo no soy ningún experto en PAC. Entonces, el tema de las negociaciones y demás, porque aquí, por ejemplo, es verdad que ha habido un... O sea, que esta comunicación de la Comisión Europea es esperanzadora, pero aquí ya tenemos el plan estratégico estatal hecho. Entonces, y ese plan estratégico, la verdad que yo no participé en las enmiendas, pero mis compañeras de por otra PAC sí, y no las tenían todas consigo de que esto no fuera un avance importante. Entonces hay que ver ahora cómo afecta esa comunicación, que es concretamente sobre la estrategia de la granja a la mesa, que además han dicho que la van a aportar de presupuesto propio, que lo van a añadir el presupuesto del segundo pilar, que es el de desarrollo rural, que es donde están todas las medidas estas de un poco que favorecen este tipo de manejos. Vamos a ver. Bueno, vamos a confiar. Bueno, genial.
Genial, pues por aquí ya no hay más preguntas. Si se animan con alguna última, estamos bien, un poquitín sobre el tiempo, pero todavía quedan algunos minutos. Bueno, nos comentan que eso, que se ha abordado el tema de la PAC en otra mesa, ¿no? Teniendo aquí especialistas y... Blanca Casares, ¿no? Blanca Simón de la coalición, no será Blanca. Ah, era Otra Simón, PAC. vale. Pensaba que había Sí, sido Blanca Casares. y Ricardo. Sí, Blanca Casares. Pues nada, pues yo creo que con esto vamos cerrando. Muy interesante la exposición, Juan. Y como siempre, bueno, los materiales se están grabando, quedan disponibles para que se puedan difundir. Y bueno, pues tenemos en breve otra sesión de esta misma de estas mismas experiencias que se abona a la idea de discutir las propuestas de economía circular. Yo me quedo con la reflexión inicial de Juan. Hay algo más económico y circular que un ecosistema. Yo creo que hay que reivindicar el conocimiento que ya se está generando en campo del campo y desde el campo sobre cómo funcionan los suelos, y creo que esa información tiene que estar en la conciencia pues, no solamente de los productores, sino también de los consumidores, ¿no? Que parece que no sabemos, no tomamos en cuenta pues todas las dificultades que se generan para cuidar y mantener esos suelos saludables. Pues muy bien. Juan, ¿alguna última palabra? Sí. Nada, solo voy a pegar el enlace a esta estrategia que hablaba de la comisión. Sí que nos vendría muy bien. Ahí está, ¿vale? No, creo que no es exactamente al enlace a la comunicación, pero hay unos... sí, hay bastante. Pero bueno, luego habla incluso de agroecología, de circuitos cortos. Bueno, lo intento mandar con la presentación, ¿vale? Que esto que os he mandado aquí es el enlace a la estrategia, pero no es la comunicación del 20 de mayo. Luego os lo adjunto. Muy bien. Vale, pues gracias a todo el mundo. Pues genial, muchísimas gracias Juan y gracias a los que estuvieron presentes, y ahora pasaremos a la siguiente presentación, a la siguiente charla que tenemos aquí también con María Eugenia Venturini de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, quien hablará de nuevos usos para residuos de fruta, posibilidades para la economía circular. Juan, muchísimas gracias, un gusto tenerte aquí, yo creo que también una suerte contar con tus Me va a quedar un poquito. Muy bien. Venga. Muy bien. Bueno, yo cierro aquí y yo creo que simplemente haremos una transferencia ahí de coordinación y tal. Yo también me quedo un poco y cerramos por lo pronto esta primera sesión. Muchas gracias por estar. Hasta luego.